Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes, acompañándoles. ¿No se oye? A ver, hermanos, si me pueden ayudar ahí los de audio. ¿Se oye? ¿Sí? Muy bien. Les decía, es un gran privilegio estar con ustedes nuevamente. Es un gran privilegio que la invitación que nos hacen. Hoy me acompaña mi familia, mi esposa y mis hijos menores. Me están acompañando, contentos también con el Señor, contentos de la obra que Dios está haciendo allá. Ya decía el hermano Charlie ahorita que está haciendo de la obra que está haciendo allá en la colonia Olivia Espinosa y en algunos, ahí es donde está la misión, pero en las colonias de alrededor también estamos trabajando, estamos testificando a las personas, estamos trabajando en llegando a diferentes colonias con la ayuda y con la gracia de nuestro Señor. Entonces, gracias a Dios por ello, hermanos, gracias a ustedes también como iglesia por su fidelidad, por sus oraciones, por su fidelidad constante, por su interés también en la obra misionera. Gracias a ustedes, gracias a Dios por la obra que está haciendo, gracias a Dios por su gracia sobre nosotros y sobre la iglesia, sobre su pueblo. Le damos gracias a Dios de que podemos, por ejemplo, esta mañana estar aquí con toda tranquilidad, sabiendo, con toda confianza, sabiendo que los hermanos llevan adelante ya la obra. Hay algunos hermanos que se están encargando y puedo estar yo con tranquilidad. Sé que los hermanos están enseñando bien, sé que los hermanos están llevando a cabo el servicio bien y también gracias a Dios por ello. Hermanos, gracias a Dios, gracias a ustedes también. Le voy a pedir que me acompañen por favor al libro de los Hechos, capítulo 11. Le voy a pedir que me acompañe en la lectura. Sígame ahí con su vista. Vamos a leer del versículo 19 al versículo 30 y después vamos a tener una oración para que el Señor nos ayude. Hechos 11, 19 dice de esta manera: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. Acuérdese ese versículo 20, esas palabras, porque partimos de allí para la exposición del mensaje de esta tarde. Hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea.
lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Oremos, por favor. Padre Celestial, en esta mañana, esta tarde, Señor, quiero pedirle, Señor, con todo mi corazón, su Santo Espíritu hoy nos enseñe su palabra. Úseme, Padre, para exponer, Señor, su palabra a los hermanos. Que seamos todos hoy edificados, Señor, en su palabra. Le pido que nos ilumine, nos ayude y, Señor, sobre todas las cosas, queremos, Padre, que su santo nombre sea enaltecido, glorificado. Para gloria suya, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. El pasaje que leímos nos habla del establecimiento de la iglesia en Antioquía de Siria. La Biblia nos habla de otra Antioquía y de esa vamos a comentar brevemente más adelante. En el capítulo 13 habla de otra Antioquía, la Antioquía de Pisidia. Estas dos Antioquías, Antioquía de Siria y Antioquía de Pisidia, eran solo dos de las 16 Antioquías fundadas por Seleuco I en honor a su padre Antíoco en los siglos III y IV antes de Cristo. Antioquía de Siria era una ciudad importante en el Imperio Romano. Era la tercera ciudad más grande en el imperio en ese momento, tan solo después de Roma, que era la capital, y de Alejandría, otra ciudad bastante importante y famosa por su biblioteca. Se dice que era una ciudad muy hermosa, Antioquía de Siria, pero también una ciudad sumamente inmoral. La iglesia en Antioquía vino a ser un lugar preponderante en la historia de la iglesia primitiva, debido a que fue desde allí, de la iglesia en Antioquía, que se inició la obra misionera formalmente. Fue aquí que empezó el obrar del Espíritu Santo, llamando y apartando a los hombres que Él, el Espíritu Santo, eligió para luego enviarlos al campo misionero, como vamos a poder ver también en algunos momentos más. Fue aquí que Pablo inició sus primeros 2 viajes misioneros. De ahí la importancia de la iglesia en Antioquía dentro del contexto misionero. La Biblia nos dice que el establecimiento de la iglesia en Antioquía fue un tanto diferente a cómo se establecían otras iglesias o cómo se establecieron otras iglesias después. Ahí leemos que los que fueron esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, de lo cual leemos en el capítulo 7 de Hechos, estos fueron a diferentes lugares dentro de la expatriación que habían sufrido, fueron a diferentes lugares hablando la palabra, y el versículo 20 aclara, dice, hablando los cuales, el versículo 19 dice, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. La mayoría, dice, pero hubo unos varones de Chipre y de Cirene, el versículo 20 nos habla de eso, hubo unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y a raíz de esto, dice la Biblia, un gran número creyó y se convirtió al Señor. Llega la noticia de estas cosas a Jerusalén y envían a Bernabé, quien les exhorta, les anima, les enseña. Después, mismo Bernabé va a buscar a Saulo y se congregan, dice la Biblia, allí todo un año con la iglesia enseñándoles. Ahora bien, hay algunas cosas relevantes dentro de esta introducción breve que estamos teniendo. Hay algunas cosas relevantes que me gustaría recalcar acerca de la iglesia en Antioquía, tocante a la iglesia en Antioquía, de la iglesia y hacia la iglesia, de la iglesia y hacia la iglesia.
Una de esas cosas lo vemos en los versículos 22 al 26, que es el apoyo a la nueva iglesia o apoyo a la iglesia en Antioquía de parte de otros hermanos como lo fueron Bernabé y posteriormente Saulo también. Vemos que es un apoyo presencial, estuvieron allí con ellos, fue un apoyo con tiempo, dice que duraron más de un año, aparte del tiempo que ya había estado Bernabé allí exhortándoles, y fue un apoyo con enseñanza. Otra cosa relevante, sobresaliente, lo podemos ver en el versículo 23, dice allí, cuando llegó Bernabé, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Otra cosa que vemos ahí, versículo 23, es una exhortación correcta. El apoyo a la nueva iglesia, una exhortación correcta. Vemos también otra cosa relevante, sobresaliente, es la fe en la palabra, que lo podemos ver en los versículos 27 al 30, donde dice que se levantó un profeta llamado Agabo y daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Y los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Jerusalén. Ahora, ¿por qué digo que fe en la palabra? Porque creyeron la palabra de Dios dicha por el profeta Agabo, o dicha por el profeta en ese momento. Fe en la palabra de Dios. Fe, creyeron lo que se le estaba diciendo. Otra cosa que vemos es la generosidad de los hermanos ahí en Antioquía, porque no solamente lo creyeron, sino que dice determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Lo leemos en los versículos 29 y 30. Y esa cuarta cosa que vemos relevante en la iglesia en Antioquía es su generosidad en las ofrendas, en el apoyo a los demás hermanos que iban o estaban padeciendo necesidad. Una causa fundamental en todo esto lo vemos en los versículos 21 y 23. Otra cosa relevante en la iglesia en Antioquía, dice, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Versículo 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y allí vemos, le decía, algo fundamental que estaba sucediendo en la iglesia en Antioquía, que era la gracia de Dios sobre ellos. Algo fundamental para todo lo demás. Sin la gracia de Dios no se podía haber hecho la gran obra, el gran milagro que se estaba viendo ahí en la iglesia en Antioquía. Pero la gracia de Dios estaba sobre ellos. En el versículo 26, allí mismo, dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahí podemos ver otra cosa relevante también en la iglesia en Antioquía, que era el buen testimonio que tenían. Realmente los hermanos, la iglesia en Antioquía estaba mostrando a Cristo en su vivir, al punto, dice allí la Biblia, que allí se les llamó cristianos por primera vez a los discípulos, seguidores de Cristo, por primera vez. Si bien pudo ser un mote despectivo en ese tiempo por parte de las demás personas, pero habla de que esos creyentes realmente reflejaban a Cristo. Es a lo que me refiero con el buen testimonio de los creyentes en Antioquía. Realmente reflejaban a Cristo y por eso se les llamó cristianos. En el 13:1 podemos leer acerca de otra cosa relevante que estaba pasando ahí en Antioquía, que era el establecimiento de maestros. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo.
Y en el versículo 2 ahí mismo encontramos una ocupación correcta de esos maestros en Antioquía, ministrando estos al Señor. Estaban ministrando al Señor cuando el Espíritu Santo aparta a Bernabé y a Saulo para la obra misionera, pero estaban ocupados correctamente. Y por último leemos también ahí en los versículos 13 del 1 al 3, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, e inicia el primer viaje misionero del apóstol Pablo y con ello la expansión de la obra misionera. Fue entonces la base del primer y segundo viaje misionero de Pablo. Tenía la iglesia en Antioquía una visión misionera mundial, no solamente local, sino querían cumplir el propósito, obviamente dirigidos por el Espíritu Santo, dirigidos por Dios, pero querían cumplir el propósito de ir hasta lo último de la tierra. Pero estas cosas, el establecimiento de la iglesia en Antioquía, las características de fidelidad que la caracterizaban y la posterior propagación de la obra misionera, empezando desde allí, desde Antioquía, todo fue debido a lo que leemos en el versículo 20. Que había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Humanamente hablando, ya que sabemos que el propósito divino no puede ser frustrado a causa de nuestra desobediencia, y su palabra hará todo lo que Él quiera, pero meramente, humanamente hablando, no habría obra misionera sin la iglesia en Antioquía. Y no habría iglesia en Antioquía si no es por esos varones de Chipre y de Cirene que hablaron también a los griegos, porque fue a través de esta predicación que una gran multitud creyó y fue la base o fue la esencia de la iglesia en Antioquía y de todo lo que estuvimos leyendo que era relevante en la iglesia en Antioquía. Estos hermanos de Chipre y de Cirene, esos varones que habla allí, había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales hablaron también a los griegos. Estos varones, estos hermanos entendieron perfectamente lo que Pedro, ahí en el 10:34, tardó en entender, que muchas veces tardamos también nosotros en entender que Dios no hace acepción de personas. Decía Pedro allí, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, pero todo lo que tuvo que Dios obrar en Pedro para poder hacerlo entender. Ahorita tocamos el tema también brevemente. Aún muchos de nosotros mismos tardamos en entender que Dios no hace acepción de personas. Estos hermanos lo entendieron perfectamente. Dios no hace acepción de personas, así que no vamos a hablar solamente a los judíos, sino vamos a hablar también a los griegos. Y a raíz de este pensamiento, gran multitud creyó y se constituyó la iglesia en Antioquía, la cuna de las misiones. Podemos imaginarnos pues lo que hubiera sucedido si aquellos hermanos, varones de Chipre y de Cirene, no hubieran hablado también a la gente en Antioquía, a los griegos en Antioquía. Si hubieran estado como los demás que hablaban solo a los judíos. Podemos comprender la magnitud de este cambio de pensamiento, de este cambio de mentalidad, de hablar también a los griegos y no solamente a los judíos. Eso hizo toda la diferencia en ese momento. Y esta es la exhortación para toda la iglesia, del por qué seguir hablando de Cristo sin hacer acepción de personas, del por qué seguir apoyando la obra misionera sin acepción de personas. Esta es la razón del por qué hablarles por igual a ricos y a pobres, a jóvenes y ancianos, a niños y adultos, a hombres y mujeres, a lo peor de la sociedad y a lo mejor de la sociedad, según nuestra opinión o según nuestra mera opinión. Porque no hay mejor ni opinión. Dice la Biblia que
todos somos pecadores, pero en nuestra percepción de las cosas. A lo mejor, a lo peor, a jóvenes, ancianos, niños, adultos, a profesionales y a no profesionales. Habla también a los griegos. A la gente de la ciudad y a la gente en los pueblos y en los ranchos. A la gente en la sierra, al igual que en la ciudad. A las etnias, al igual que a los mestizos. Habla también a los griegos. Porque Dios no hace acepción de personas. Y como Dios no la hace, nosotros tampoco debemos hacerlo. Debemos hablar como los varones de Chipre y de Cirene, no solo a los que son como nosotros, sino también a los griegos. Es decir, a los que no eran judíos, a los gentiles, que es la forma en que vamos a usar esta acepción en este mensaje. Tengo el título, habla también a los griegos, porque son las palabras que encontramos ahí. Pero cuando hablamos de habla también a los griegos, hablamos de que habla no solamente con los que te sientes en confianza, habla no solamente con tus amigos del alma, o no solamente las personas cercanas, o solamente los que son como tú, que es el pensamiento de los que hablaban solamente a los judíos. Pues es que son los que me entienden, es que son los que tienen cierto contexto religioso, pues es que me siento en confianza con ellos. No, habla también a los griegos, habla a aquellos que no conoces, que no sabes cómo van a reaccionar. Habla a toda clase de personas. Porque fue este pensamiento lo que impulsó en gran medida la obra misionera en aquellos primeros años. Por eso quiero hablarle, hermanos, quiero darle ahora 5 razones por qué hablar también a los griegos, a los gentiles, a todos, a los que no son como nosotros, a los que son como nosotros y a los que no son como nosotros. La primera razón que encuentro, que tenemos allí, es porque Dios no hace acepción de personas. Primero, habla también a los griegos porque Dios no hace acepción de personas. Felipe había predicado a los samaritanos, ahí en el capítulo 8. Pero después de todo, los samaritanos son medio judíos, o eran medio judíos, y formaban, por así decirlo, un puente entre los judíos y el resto del mundo. También Pedro predicó en el hogar de Cornelio, y ahí en Hechos 10. Allí Cornelio recibe órdenes de que mande a buscar a Pedro a Cesarea, y al mismo tiempo a Pedro se le muestra una visión con toda clase de animales y se le ordena que mate y coma, enseñándole el Señor a no hacer acepción de personas. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, en el capítulo 10, se da cuenta que de una verdad que hasta ese momento no había querido aceptar Pedro. Había batallado, como batallamos muchas veces nosotros con estas verdades de Dios. Y la verdad con la que Pedro no quería aceptar y que había estado batallando hasta ese momento es que en verdad Dios no hace acepción de personas, dice el 10:34. Hasta ese momento Pedro entiende eso. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Porque Dios le estaba mostrando a Pedro, también háblale a los gentiles, como Cornelio. Pero en este caso, en el caso que leemos ahí en Antioquía, en el capítulo 11, bueno, en este caso hablamos de Cornelio. Era Cornelio el que había tomado la iniciativa. No había sido la iglesia la que había ido a buscar a Cornelio. ¿Sí? Para terminar ese punto. No había sido la iglesia la que había ido a buscar a Cornelio. Es Cornelio el que toma la iniciativa de que se le hable de Cristo. Además, se hace hincapié en que Cornelio era temeroso de Dios y por tanto estaba de alguna forma inclinado a la fe. De alguna forma tenía una disposición Cornelio en su corazón para recibir el evangelio. Entonces la iglesia no va a buscar a Cornelio como tal. Pero en este pasaje, ahora sí ya regresando a Hechos 11, en la iglesia en Antioquía, en este pasaje, por primera vez y a sabiendas, se predica el evangelio a los gentiles. Los creyentes en Antioquía no fueron solo a los judíos o a los medio judíos,
ni esperaron a que los gentiles se le acercaran buscando ser admitidos, como fue el caso de Cornelio, sino que se les predicó el evangelio a los gentiles. La iglesia, los creyentes, hablándole ahora sí a gentiles, a los griegos. Y mire, no sabemos ni siquiera los nombres de esos varones. Solamente nos dice la Biblia, había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. ¿Cómo se llamaban? No sé, no sabemos. Pero alguien dijo y comentó, con toda justicia, comentó: han pasado a la historia como anónimos pioneros del evangelio de Cristo a los gentiles. Y ciertamente así fue. No les importó a estos varones de Chipre y de Cirene, no les importó no ser reconocidos, no les importó no tener un cargo importante en la iglesia, no les importó los aplausos, no le importaban la admiración o los encomios. Lo único que les importó fue predicar el evangelio también a los griegos, en el entendido de ¿qué? De que Dios no hace acepción de personas. Podemos ver una segunda razón que quiero explicarle, quiero comentarle, de por qué hablar también a los griegos. Habla también a los griegos porque también los griegos están necesitados de Cristo y de su salvación, ¿o no? También ellos lo necesitan. ¿No había dicho el Señor en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, incluyendo también a los griegos? En Hechos 17:30, nuestro Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios manda el arrepentimiento. ¿A quién? A todos los hombres, incluyendo también a los griegos. Luego leemos en Juan 3:36, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Es que acaso los griegos están exentos de la ira de Dios? ¿No dice ahí la Biblia que si no creen están bajo la ira de Dios? Que la ira de Dios está sobre él. Y esto incluye también a los griegos, a los gentiles. Para que lo entendamos, a todas las personas, no solamente, una vez más, a los que nos caen bien, a los que son como nosotros, con los que nos identificamos, sino con todas las personas. Los griegos vamos a Romanos 3:9. Pablo lo expresa de esta manera y dice allí: ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, a los griegos, que todos están bajo pecado. También los griegos pecan, también los judíos pecan, también nosotros pecamos. Ahora somos redimidos por Cristo, pero en su momento vivimos también bajo esa condición. Y luego en el versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que los griegos no están exentos de estas cosas. La Biblia afirma vez tras vez que que necesitan que el evangelio se les predique al igual que a los judíos, que necesitan arrepentirse al igual que los judíos, que necesitan creer el evangelio al igual que los judíos, y que también han pecado y que están destituidos de la gloria de Dios al igual que los judíos. Porque no hay diferencia, dice la Biblia. Aquellos varones de Chipre y de Cirene lo entendieron. Ellos dijeron: también los griegos necesitan del evangelio, también los griegos necesitan arrepentirse, también los griegos necesitan creer el evangelio, porque también los griegos han pecado. Los varones de Chipre y de Cirene lo entendieron, predicaron el evangelio, hablaron, dice la Biblia, también a los griegos. Falta solamente que lo entendamos o lo recordemos todos nosotros, todos los cristianos también.
La tercera razón que encontramos es esta. Habla también a los griegos porque no sabes los resultados que habrá. No sabe los resultados que habrá. Podemos ver dos grandes resultados inmediatos a través de lo que estos varones de Chipre y de Cirene le hablaron también a los griegos. El primer resultado está en los versículos 20 y 21, el 21 específicamente. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Por qué ese resultado? Porque los varones de Chipre y de Cirene hablaron también a los griegos. El primer gran resultado fue que un gran número creyó y se convirtió al Señor. Debería ser más que suficiente para nosotros, razón más que suficiente para decir, si eso sucedió en Antioquía, puede suceder también en nuestras colonias, puede suceder también en nuestras ciudades. Que un gran número crea y se convierta al Señor. ¿Qué hubiese pasado si solo hubieran hablado a los judíos como los demás? Porque resalta en el libro de, en estos capítulos de Hechos, resalta que en ningún otro lugar donde hablaban solo a los judíos, vemos este obrar de Dios y estos resultados. No lo vemos en ningún otro lugar más que en Antioquía, donde hablaron también a los griegos. Así que, ¿qué hubiera pasado si solo se hubiera hablado a los judíos como los demás? Pues que ese gran número no hubiera creído. Ese gran número no hubiera sido parte de la iglesia en Antioquía. Ese gran número no se hubiera, o mejor dicho, se hubiera perdido sin Cristo. Ese gran número no hubiese estado allí para enviar a los primeros misioneros. Ese gran número no hubiera enviado socorro a los hermanos en Judea. Y no sabemos nosotros tampoco los resultados que habrá cuando hablamos también a los griegos, cuando hablamos a las personas, cuando oramos por la obra allá en la sierra, cuando oramos y apoyamos a la obra en otros estados o en otras naciones. No sabemos los resultados que habrá. Por eso habla también a los griegos. El segundo resultado que vemos es el despertar de las misiones. De eso nos podemos dar cuenta y en el 13, 48 y 49. Vamos ya hasta el resultado y ahorita regresamos, pero los versículos 48 y 49, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por aquella provincia. Todo empezó porque unos varones de Chipre y Cirene hablaron también a los griegos. Ese gran número creyó, se formó en la iglesia en Antioquía. Y luego la gracia de Dios era sobre ellos, dice el versículo 23, ahí en 11:23. La gracia de Dios era sobre ellos. Cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó. Los profetas y maestros de la iglesia ministraban al Señor en el 13:1 y 2. El Espíritu Santo les dice que aparten a Bernabé y a Saulo para la obra que les ha llamado. Allí en el versículo 2, leemos una vez más, 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El Espíritu Santo les dice que aparten a Bernabé y a Saulo para la obra que les ha llamado. Inicien los viajes misioneros. Y no pasó mucho cuando podemos leer que la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia en el 13:49, donde estuvimos. La palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero no paró allí. Posteriormente leemos cómo el Evangelio llegó a Macedonia, a Corinto, a Asia y hasta Roma. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que despertó? ¿Cuál fue el despertar de las misiones?
Primero, que un gran número creyó y se formó en la iglesia en Antioquía. La gracia de Dios era sobre ellos, sobre aquellos creyentes. Luego hubo profetas y maestros en la iglesia que ministraban al Señor. Luego el Espíritu Santo les dice que aparten a Bernabé y Saulo para la obra que les ha llamado. Inician los viajes misioneros y no pasó mucho cuando leemos que la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Es a lo que me refiero con el segundo resultado que tenemos, que no conocemos. ¿Cómo se podían imaginar los varones de Chipre y de Cirene que hablaron a los griegos? ¿Cuándo se iban a imaginar del impacto que estaban ocasionando o que iban a ocasionar con solo hablar también a los griegos? ¿Sabrían ellos el despertar espiritual que vendría por hablar también a los griegos? No, yo no lo creo. Como no lo sabemos tampoco nosotros los resultados que habrá cuando hablamos también a los griegos o cuando apoyamos a los hermanos misioneros que están hablando también a los griegos en diferentes lugares. ¿Usted me entiende? Cuando hablo de griegos hablo otras personas. Me gusta la expresión del apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 7:16, si me ayuda, hermano. Hablando del testimonio, ahí Pablo estaba hablando del testimonio del hombre o mujer creyente para con su esposa o esposo incrédulo. ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Me gusta esa expresión, porque no sabes lo que pasará. Y quiero aplicarlo al mensaje que estamos exponiendo en esta tarde. Quisiera aplicarlo al tema que estamos tratando. Y podríamos ponerlo o parafrasearlo. ¿Qué sabes tú, oh creyente, si quizá muchos se conviertan a Cristo y sean salvos de la condenación eterna si hablas también a los griegos? ¿Qué sabes tú? ¿Sabes? ¿Sabes si habrá resultado o no? No sabemos. Por eso, porque no sabemos los resultados que habrá, habla también a los griegos. Un cuarto punto, hermanos, que quiero compartirle, habla también a los griegos porque Dios es glorificado en ello. Es el resultado inherente cuando todas las cosas, toda la obra misionera se hacen por y para el Señor. Regresamos a Hechos 11 y vamos a leer algunos versículos ahí y quiero ir subrayando o subraya allí mentalmente con su vista algunas palabras sobresalientes en estos versículos. Versículo 20 dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. El evangelio del Señor Jesús. Versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Versículo 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Versículo 24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. En el 13, 1 y 2, una vez más, regresamos ahí. Dice que estos profetas y maestros, el versículo 2, que estaban haciendo, ministrando estos al Señor. Así que todo estaba relacionado con el Señor. No estaban allí hablando de la familia o de deportes o de otras cosas. Todo estaba relacionado con el Señor. Predicaban el evangelio del Señor. Con ellos estaba la mano del Señor, creyeron y se convirtieron al Señor. La exhortación era a que permaneciesen fieles al Señor. Una gran multitud fue agregada al Señor, ministraban al Señor.
e inicia el primer viaje misionero de Saulo y de Bernabé. Predican en Chipre, pasan a Perge y llegan a Antioquía de Pisidia, donde predican en los capítulo 13, versículos 13 al 41, podemos leer eso, y al final el resultado que todos queremos. ¿Qué es lo que anhela nuestra alma cuando hablamos también a los griegos? ¿Qué es lo que anhela? ¿Qué es lo que queremos cuando predicamos a las personas? ¿Qué es lo que queremos cuando nos reunimos como iglesia? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es nuestro anhelo intrínseco? De eso nos habla el 13:48. Porque fue resultado de todo este obrar. Dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra, una vez más, del Señor. Queremos que el Señor sea glorificado al final de todo esto. Que la predicación tiene como fin que Dios sea glorificado. Que vidas transformadas tienen como fin que el Señor sea glorificado. Que las vidas cambiadas tienen como fin que el Señor sea glorificado. Este es el resultado inherente, pues, cuando todas las cosas, toda la obra misionera se hacen por y para el Señor, como hemos visto que estaba sucediendo en la iglesia en Antioquía, como resultado de que unos varones de Chipre de Cirene hablaron también a los griegos. Todo inició como resultado de que estos varones de Chipre de Cirene hablaron también a los griegos, y que todo se hacía por y para el Señor. Al final el Señor estaba siendo glorificado, que es lo que queremos, es lo que a nuestra alma anhela, sobre todas las cosas, que Dios sea glorificado. Y la quinta razón por la que hay que hablar también a los griegos, lo encontramos, o regresamos a Hechos 11, 19 y 20. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando hablaron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Hemos leído de cómo, a raíz de la persecución con motivo de Esteban, los hermanos fueron esparcidos, los cuales iban hablando la palabra, unos solamente a los judíos, otros también a los griegos. Lo que resalta en estos dos versículos que leímos era que todos iban hablando la palabra del Señor. Todos iban hablando la palabra del Señor. Eso es a lo que nos lleva el quinto punto que quiero comentarle. Habla también a los griegos, porque la obra misionera inicia contigo en el lugar donde estás. En el lugar donde estés. El no estar en su lugar de origen no era un obstáculo para aquellos hermanos. El llegar a una ciudad sumamente inmoral como lo era la ciudad de Antioquía no era un obstáculo. El hecho de ser expatriados a causa de persecución por el Evangelio de Cristo no fue un obstáculo para ellos. Para ellos las circunstancias adversas no fueron obstáculos para hablar la palabra de Cristo. Todos iban hablando la palabra del Señor. Unos ciertamente solo a los judíos, pero otros también a los griegos. Lo relevante, lo que sobresale es eso. Todos iban hablando la palabra. Y las circunstancias adversas no eran un obstáculo. Podemos darnos cuenta nosotros, hermanos, de las ventajas que tenemos nosotros para hablar la palabra de Cristo. Los hermanos estaban llenos de obstáculos, sin embargo, seguían hablando la palabra de Cristo. Nosotros tenemos tantas ventajas. ¿Sabe qué nos enseña esto? Que la obra misionera inicia contigo en el lugar donde estás. Que tú también puedes hablar a los griegos. Tú también puedes hablar a los griegos, y a los tarahumaras, y a los tepehuanes, y a los huicholes, y a los yaquis, y a los de Chiapas, y a los de Oaxaca, y a los veracruzanos, y a los duranguenses,
y a los hondureños, y a los colombianos, y a los estadounidenses, a los haitianos, y a cada persona de cualquier etnia, de cualquier estado y de cualquier nación. Hermanos, iglesia, ¿qué tenían los de Chipre y de Cirene, aquellos varones anónimos que hablaron también a los griegos? ¿Qué tenían ellos de especial que no tengamos nosotros? Es el mismo Dios, ¿no es cierto? O ellos tenían otro Dios. Es el mismo Señor, es el mismo Salvador, es la misma salvación, es el mismo evangelio, es la misma necesidad, es la misma gracia de Dios también sobre ellos y sobre nosotros. Podemos aprender de ellos, de los hermanos de Chipre y de Cirene, que hablaron también a los griegos, pero sobre todo, obedecer al mandato del Señor, que dice, Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Solamente los que son como nosotros, con los que nos identificamos, con los que nos caen bien, a toda criatura. Habla también a los griegos, a todas las etnias, estados, naciones que le comentaba ahorita. En Mateo 28:19, el Señor Jesucristo nos enseña a ir y a ser discípulos a todas las naciones, a todas las naciones. Y en Hechos 1:8 nos decía que le fuéramos testigos hasta lo último de la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y si no podemos ir, si no podemos salir a otra ciudad, a otro lugar como lo hacían los varones de Chipre y de Cirene, o a todas las naciones, o hasta lo último de la tierra como nos encomendó el Señor, pues entonces podemos hacer dos cosas. Si no podemos ir, si no podemos salir, podemos hacer dos cosas. Y con eso concluyo. Primero, puedes hablar también a los griegos en el lugar donde estás, en tu escuela, en tu trabajo, en tu negocio, en tu colonia, en tu círculo de amigos. O la otra es apoyar con oración y moralmente. Y si fuera posible también con nuestros recursos a los hermanos, a los misioneros que están allá en la sierra, en otras ciudades, en otros estados, en otras naciones. ¿Y qué están haciendo? Hablando también a los griegos. Porque también los griegos, o los traumaras, o los hermanos, o las personas en otros estados, o en otras naciones, porque también ellos necesitan a Cristo. Cristiano, habla también a los griegos. Primero, porque Dios no hace acepción de personas. Segundo, porque también los griegos necesitan de Cristo y de su salvación. Tercero, porque no sabe los resultados que habrá. Cuarto, porque Dios es glorificado en ello. Y número 5, porque la obra misionera inicia contigo en el lugar donde estás. Oremos, por favor, acompáñenme, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo.